Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: No la hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿Para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban, pero Jesús dijo: Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaba comiendo dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿Seré yo, Señor? Él les respondió: Es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, Señor. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces.
Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora, y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabía qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero su testimonio no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días volveré a construir, que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: Sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia.
¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban mientras le decían. Profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó uno de los sirvientes del sumo sacerdote y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo. Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó diciendo. No sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo y en ese momento cantó el gallo. La sirvienta al verlo volvió a decir a los presentes. Este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro. Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo. ¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Crucifícalo. Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpearon la cabeza con una caña, lo escupían, y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simeón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas, para ver qué le tocaba a cada uno. Y mediada la mañana, cuando lo crucificaron, la inscripción que indicaba la causa de su condena decía:
el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruyes el templo en 3 días, lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje entonces ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y hacen un breve silencio de adoración. En 2, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer, Jesús de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto, hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro clavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Oh Cristo, tú reinarás, Señor, tú nos salvarás. Tomen asiento un momentito. Queridos hermanos, estamos celebrando este Domingo de Ramos, en que aclamamos alegremente a Jesús, que entra como Rey de los judíos, triunfalmente a Jerusalén. Jesús entra para iniciar la Semana Santa y su triunfo consiste en entregar la vida por nosotros. Su gloria está en ser levantado en la cruz, algo que es muy misterioso para nosotros porque, igual que para los discípulos, no nos cuesta mucho entender que haya una gloria, que haya una victoria en una cruz, que a uno lo condenen, que a uno lo torturen, que a uno lo humillen y que eso signifique un triunfo, ¿no? Nos cuesta mucho entenderlo, pero desde el punto de vista de Jesús, era esa realmente la mejor manera de amar. No hay amor más grande, decía Jesús, siempre enseñó
que dar la vida por los amigos. Y también Jesús pone en práctica todo lo que había enseñado en sus 3 años de vida pública. Por ejemplo, que la semilla que cae en tierra y no muere no da fruto. Ahora Jesús es el primero que muere para poder fructificar, es decir, vivir una nueva vida de resucitado y también permitirnos a nosotros, la Iglesia, su cuerpo místico, vivir una nueva vida de hijos de Dios. Ese es el gran fruto que Jesús obtiene muriendo en la cruz. La salvación de cada uno de nosotros, de todos los que queremos, no solamente aclamarlo con los ramitos, sino pasar con Él por la pasión, por la muerte y luego también la resurrección. Imaginemos, queridos hermanos, que para Jesús, como Hijo de Dios, Él era perfecto, es Dios eterno, glorioso, igual al Padre, igual al Espíritu Santo, en perfección y santidad. Sin embargo, como hombre, Jesús tenía que crecer, tenía que madurar, tenía que aprender. Así dice la Escritura, cuando Él cumplió 12 años, iba creciendo en estatura, en edad, en gracia, sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y San Pablo agrega que Jesús, siendo Hijo de Dios, tuvo que conocer el sufrimiento en la cruz para aprender lo que es obedecer al Padre. Es decir, eso también fue muy difícil para Jesús. A pesar de ser el inmaculado, santo, bendito Cordero de Dios, sin embargo, para Él fue muy difícil vivir este momento. Cuando está con sus discípulos después de la última cena, les dice: vengan a orar conmigo. Y eso hoy también nos pide a cada uno de nosotros, que vivamos esta Semana Santa como se hacía antiguamente, ¿no? Le podemos preguntar a nuestros padres y abuelos cómo se vivía hace muchos años la Semana Santa. Era una semana realmente de oración, una semana de recogimiento, de dejar la radio a un lado, la tele a un lado y estar prácticamente todo el tiempo en oración, con la mente fija en el sacrificio, en la entrega de Jesús y acompañarlo, por supuesto, en los momentos más importantes, como son el Jueves Santo en la Última Cena, en la cruz el viernes y en la Vigilia Pascual la resurrección del Señor. Por eso entonces, eso es lo que nos pide Jesús, estar con Él en este momento de angustia, acompañarlo en oración. Si no lo hacemos, nos puede pasar lo mismo que a los discípulos, que Jesús estaba ahí, ¿no es cierto?, aprendiendo esto de obedecer a Dios. Padre, aleja de mí este cáliz, no aguanto este dolor, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está, ¿no es cierto? Es eso lo que todos tenemos que aprender en la vida, hermanos. No solo en los momentos fáciles, en los momentos alegres, sino en las pruebas también, en las dificultades, en las cruces, en nuestro Calvario, decir también igual que Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Acepto todo lo que tú me das. Y así también vemos a Jesús como un niño pequeño que se entrega en las manos de Dios, que sabe que todo lo que le pasa es porque Dios lo quiere, lo permite por un motivo mayor, por un motivo mejor. Por eso Él dice en el profeta Isaías, ya 800 años antes de este sacrificio, dice: entregué mi rostro para que lo escupieran, para que lo abofetearan, no escondí mi barba para que me la tiraran, entregué mi espalda para que la llenen de latigazos, para que me torturen. Todo eso ya estaba profetizado, ya estaba escrito, y era la decisión de Jesús, como Hijo de Dios, venir a este mundo y hacer algo que como Dios, digamos así, como Dios Espíritu, no podía hacer, que era dejarse entregar en la cruz. Para eso tenía que hacerse hombre. Solo como hombre, como ser humano, su cuerpo, sus manos podían ser clavadas, sus pies podían ser clavados, su corazón podía ser atravesado con la lanza y de ahí brotar sangre y agua para generar la iglesia. Por eso entonces Jesús vino al mundo, para dar su vida por nosotros, para engendrar una iglesia que también tiene una madre, como vamos a leer este viernes,
en el relato de San Juan, en la Pasión de Juan, el día que adoremos la cruz a las 3 de la tarde aquí en el templo. Hoy es Domingo de Ramos. Cada Domingo de Ramos se lee la Pasión de Cristo según un evangelio sinóptico. En el ciclo A, Mateo; ciclo B, que nos toca hoy, San Marcos; próximo año, ciclo C, San Lucas. Pero todos los evangelios, los 4 evangelistas, nos revelan que lo más lindo, lo más grande, lo más importante de nuestra fe es que Jesús dio la vida por nosotros. Con tanto amor, se sacrificó, se entregó. Y Él está en la cruz esperando nuestra respuesta de amor. Para comenzar, nos pide esto hoy día: quédense conmigo 1 hora, por lo menos, en oración. Nos pide que realmente esta semana sea dedicada para Él. En segundo lugar, nos pide que estemos con María, con la Virgen María, porque si estamos con ella, aún sintiendo nuestra debilidad, nuestra cobardía, nuestra flojera, nuestra dejación, la Virgen nos va a fortalecer. La Madre nos va a tomar de la mano y nos va a ayudar a permanecer fieles junto a Jesús al pie de la cruz. Ella es la única que nos puede ayudar en estos momentos difíciles. El mundo está pasando por momentos muy duros. Sabemos que en muchos países hay guerra, en nuestro país también hay muchas dificultades, crece el crimen, crece la división, la odiosidad entre muchos ciudadanos. ¿Y por qué reina tanto odio? ¿Por qué hay tantos frutos de muerte? Porque nos falta más oración, nos falta más clamar a Jesús. Y la Virgen nos dice: recen el rosario. El rosario es el único remedio que le queda para este mundo enfermo. Por eso entonces yo saco esta conclusión. Finalmente estamos comenzando la Semana Santa. Qué bonito que estemos hoy en gran número con nuestros ramitos para proclamar que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es el Señor, pero para poder perseverar junto a Él y no negarlo como Pedro y no traicionarlo como Judas y no salir corriendo como los demás apóstoles, es importante que nos mantengamos unidos como comunidad, rezando, orando y sobre todo unidos a nuestra Madre María, que nos ayudará a permanecer fieles a su Hijo Jesús. Así sea. Amén. Les invito ahora a ponernos de pie para decir juntos la renovación de nuestra fe.